Desde que tengo memoria, la bicicleta ha sido mi manera de huir sin irme. No para escapar del pueblo, sino para escuchar lo que el pueblo calla cuando cae la noche. Nunca fui ciclista de uniforme ni de números, yo pedaleaba para sentir cómo la tierra respiraba bajo las llantas, para seguir los caminos de terracería que bordean los cerros bajos, esos que rodean este rincón del sur como si fueran viejos guardianes cansados. Vivo en un pueblo pequeño, de esos donde la gente no siempre se conoce por nombre, pero sí por sombra. Aquí basta ver caminar a alguien para saber de quién se trata. Las casas son bajas, los muros guardan humedad antigua y las noches se llenan de grillos, perros lejanos y un silencio que no es vacío, sino atento. Los viejos dicen que el cerro escucha. Yo nunca lo dudé. Salía a rodar cuando el sol ya se había rendido, cuando el calor se retiraba como un animal herido y el aire se volvía más denso, más lento. A esa hora, el pueblo baja la voz. Las luces se vuelven escasas y el monte empieza a reclamar lo que siempre fue suyo. Había un sendero en particular. Un camino de terracería que comenzaba detrás de la última capilla, cruzaba un tramo de nopales viejos y se internaba entre la maleza rumbo a un arroyo seco. Lo conocía de memoria. Podría haberlo recorrido con los ojos cerrados, guiado solo por el crujido de la grava y el leve desnivel que anunciaba cada curva. Ese sendero no estaba abandonado. Solo esperaba. Aquella noche, no sabría decir en qué mes ni bajo qué luna, regresaba a casa después de un par de horas pedaleando. El cielo estaba cubierto, sin estrellas visibles. No había viento. El aire estaba tan quieto que parecía suspendido por una voluntad ajena. Mis llantas rompían el silencio con un sonido regular, casi hipnótico. Grillos. Nada más. Hasta que el monte decidió responder. El ruido vino desde la derecha, justo antes del tramo donde la maleza crece más alta, donde los mezquites y huizaches se cierran como si quisieran ocultar algo. No fue un golpe ni un paso. Fue un movimiento torpe, arrastrado, acompañado de un sonido húmedo. Como carne siendo masticada. Frené en seco. El corazón me dio un golpe seco en el pecho. Mi primer pensamiento fue el más fácil, un animal. Un coyote, tal vez. O un perro flaco hurgando entre restos. En esta zona no es raro. Pero había algo más. Algo que no encajaba. Sentí, no lo pensé, lo sentí, que aquello que estaba ahí también se había detenido al escucharme. Como si el sendero nos hubiera presentado. El silencio se volvió más pesado. Los grillos callaron. El monte contuvo el aliento. Saqué el teléfono con manos torpes y encendí la linterna. El haz de luz apenas lograba abrirse paso entre la maleza. Las sombras se movían con la luz, deformándose, negándose a mostrar del todo lo que ocultaban. Entonces lo vi. Agachado. De espaldas al sendero. Sobre algo oscuro en el suelo. Era una figura humana. Un muchacho. Reconocí la estatura antes que el rostro. El cuerpo delgado, la forma de encorvarse. No dudé ni un segundo. Era alguien del pueblo. Cuando levantó la cabeza, el mundo se me vino encima. Su rostro estaba cubierto de sangre fresca. No como una mancha accidental, sino como si se la hubiera pasado por la cara con las manos. La ropa sucia, rota en algunos puntos. Los ojos abiertos de más, brillando con una mezcla imposible de terror y furia. Tardé unos segundos en aceptarlo. Era él. El hijo de la señora que vive a unas casas de la mía. El muchacho al que había visto 1000 veces en la tienda, caminando con su madre, riendo en la cancha cuando éramos más chicos. No éramos amigos.
pero lo conocía lo suficiente como para saber que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo tranquilo que fingíamos habitar. Bajé un poco más la luz y entonces vi lo que tenía entre las manos. Un coyote muerto. El cuerpo abierto. Las entrañas expuestas. El pelaje arrancado a tirones. Y él se alimentaba de eso con las manos desnudas. No era un acto apresurado. Era ritual. Como si supiera exactamente qué arrancar, dónde morder. Mi mente se negó a aceptarlo. Buscó salidas. Drogas. Una broma. Una alucinación. Cualquier cosa menos la verdad que me estaba mirando de vuelta. ¿Qué haces?, grité sin darme cuenta. La voz sonó ajena, lejana, como si hubiera salido del monte y no de mí. Él alzó la cabeza del todo. Me miró. Esa mirada no era humana del todo. No había razón ahí. Solo hambre. Y miedo. Como si algo lo estuviera usando y al mismo tiempo lo estuviera devorando desde dentro. Sentí como el vello de los brazos se me erizaba. El sendero ya no era un camino. Era una boca. No esperé respuesta. El instinto me gritó que no debía estar ahí, que no debía ser visto. Me di la vuelta, corrí torpemente, monté la bicicleta y pedaleé con una fuerza que no sabía que tenía. El regreso al pueblo fue eterno. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido detrás de mí sonaba demasiado cerca. La imagen de su rostro no se iba. Sus manos rojas. Su boca. ¿Qué había visto? Cuando las primeras casas aparecieron, no sentí alivio. Sentí urgencia. No podía quedarme con eso solo. Si estaba enfermo, si había perdido la razón, alguien tenía que saberlo. Fui directo a su casa. La luz del porche estaba encendida. Toqué la puerta con fuerza, una y otra vez. Cuando su madre abrió, me miró confundida, como si la hubiera despertado de algo más profundo que el sueño. Entre jadeos le conté todo. El sendero. La sangre. El coyote. Su hijo. Ella me escuchó en silencio. Sin interrumpir. Sin cambiar el gesto. Cuando terminé, negó lentamente con la cabeza. Mi hijo no ha salido de la casa en todo el día, dijo. El suelo se me movió bajo los pies. Dijo que estaba adentro. Que había estado jugando. Que no había ido al monte. Que no había manera. Caminó hacia el cuarto. Yo la seguí, sintiendo como algo se cerraba detrás de mí. La puerta se abrió. Y ahí estaba él. Limpio. Tranquilo. Sentado en el suelo con otro muchacho, sosteniendo un control de videojuegos. Se volvió a mirarme. No había sangre. No había monte. No había rastro. Mi voz murió en la garganta. Pero yo lo vi. Nadie entendía. Ni ellos. Ni yo. Me disculpé. Salí de la casa con el corazón golpeándome las costillas. Esa noche no dormí. Me repetí que había una explicación. Que la noche engaña. Que el monte confunde. Pero el monte no inventa. Desde entonces dejé de rodar de noche. Porque si lo que vi no era mi vecino, entonces el sendero sigue esperando. Después de aquella noche, el pueblo no volvió a ser el mismo, aunque nadie más pareciera notarlo. Las casas seguían abriendo sus puertas al amanecer, el panadero seguía llegando antes que el sol,
y la campana de la capilla seguía marcando las horas como si el tiempo no hubiera sido tocado. Pero yo sabía que algo se había deslizado entre nosotros. Durante días evité el sendero. No solo el de terracería, sino cualquier camino que se acercara al monte. Dejé la bicicleta recargada contra la pared del patio, como si fuera un animal que me reprochaba el abandono. Cada vez que la miraba, sentía un tirón en el estómago, una mezcla de culpa y advertencia. El silencio ya no era descanso. Era vigilancia. Por las noches, cuando el pueblo se quedaba quieto, escuchaba sonidos que antes no distinguía. Algo arrastrándose en la lejanía. Un ladrido que se cortaba de golpe. El aullido de un coyote que no sonaba como los otros, más grave, más largo, como si no estuviera pidiendo compañía, sino anunciando presencia. Comencé a fijarme en detalles pequeños. Huellas cerca del arroyo seco. Restos de animales que aparecían sin explicación, demasiado limpios, demasiado abiertos. En una ocasión, alguien comentó en la tienda que había encontrado gallinas muertas, pero no dijo cómo. Solo hizo la señal de la cruz y cambió de tema. El muchacho. Lo veía seguido. Salía de su casa como siempre, con la misma ropa, la misma forma de caminar. A veces me cruzaba con él en la calle. Me miraba un segundo de más, o tal vez era yo quien no sabía apartar la vista. Nunca sonrió. Nunca preguntó nada. Pero algo en su sombra no coincidía con su cuerpo. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre a mover unas cosas en el patio, pasó don Eusebio por la calle. Era de los pocos viejos que todavía se sentaban afuera al anochecer, mirando al cerro como si esperara respuesta. Me vio distraído. Me vio inquieto. No vuelvas al sendero, me dijo sin saludar. Lo miré sorprendido. No le había contado a nadie lo que vi. A nadie. Hay caminos que no se recorren dos veces, continuó. Y hay cosas que aprenden tu nombre cuando las miras de frente. Quise preguntarle más, pero ya seguía caminando, arrastrando ligeramente los pies, como si cada paso le pesara con memorias ajenas. Esa noche soñé con el cerro. No era un sueño común. No había imágenes claras, solo sensación. Sentía la tierra húmeda en las manos, el olor metálico de la sangre, el calor de un cuerpo que aún no aceptaba estar muerto. Escuchaba respiraciones que no eran mías, demasiado cercanas, demasiado acompasadas con la mía. Desperté sudando, con el eco de un masticar lento resonándome en los oídos. Pasaron los días. Luego las semanas. El pueblo siguió fingiendo normalidad. Pero las advertencias comenzaron a filtrarse, como agua entre grietas. Una vecina dijo que su perro no quiso salir una noche, que se quedó temblando frente a la puerta. Otra habló de una figura vista cerca del cerro, agachada, inmóvil, que desapareció cuando la nombraron. Nadie decía nada directamente. Nadie unía las piezas. Pero todos bajaban la voz. Una tarde me encontré con la madre del muchacho en la tienda. Me miró con una mezcla de cansancio y algo más profundo, algo que no quise nombrar. Mi hijo no duerme bien, dijo sin que yo preguntara. Se despierta con hambre. Mucha hambre. No supe qué responder. Ella tampoco parecía esperar respuesta. El monte empezó a oler distinto al caer la noche. Un olor espeso, animal. Como si la tierra hubiera sido removida recientemente. A veces, cuando el viento soplaba desde los cerros, traía consigo ese aroma y el recuerdo me golpeaba el pecho como una mano fría. Una madrugada no pude más. El silencio me estaba devorando por dentro. Tomé la bicicleta. No con la intención de llegar al sendero,
Me repetí eso muchas veces, sino solo de rodar un poco, de sentir que el mundo seguía siendo el mismo. Mentí. El camino me llevó solo. La luna estaba cubierta a medias. Las nubes se movían lento, como si también dudaran. Pedaleé hasta la última casa, hasta donde termina el asfalto y comienza la tierra suelta. Me detuve. Escuché. El monte respondió. Un crujido. Un paso. 2. No corrí. No grité. Me quedé inmóvil, como si el sendero me hubiera reclamado de vuelta. Entonces lo sentí. Esa certeza antigua que no nace en la cabeza, sino en el pecho, no estaba solo. Desde la maleza, algo respiraba. No apresurado. No oculto. Como si supiera que no tenía prisa. Como si el tiempo, para eso, fuera otra cosa. No encendí la luz. No hice ruido. Y en ese silencio comprendí algo que me heló la sangre. Aquella noche, cuando vi al muchacho, no estaba imitando a un animal. Estaba recordando. El cerro guarda nombres antiguos. El sendero los pronuncia cuando cree que nadie escucha. El día siguiente amaneció gris, con nubes bajas y pesadas, como si el cielo quisiera esconder algo, o quizá recordarnos que no todo lo visible es verdad. El pueblo despertó con su rutina de siempre, pero yo no pude sacudir la sensación de que las sombras se habían alargado, que el aire había quedado impregnado de un secreto que el sol apenas alcanzaba a disipar. Decidí buscar a don Eusebio, aquel viejo que parecía cargar en sus ojos los ecos de otros tiempos. Lo encontré sentado en la plaza, su silueta recortada contra la fachada de la iglesia antigua, esa que todavía conserva las cruces negras de las oraciones olvidadas. Veo que el sendero te llama, dijo con voz ronca cuando me acerqué. No es lugar para los que tienen miedo. Me senté a su lado, y el viento movió las hojas secas en un susurro, como un idioma antiguo que solo ellos comprenden. ¿Qué es lo que camina ahí? Le pregunté, con la voz baja, temiendo incluso que el viento pudiera oírme. Don Eusebio cerró los ojos un instante, luego miró hacia el cerro, como buscando en la tierra misma la respuesta. No es solo un hombre ni solo bestia, empezó, con pausas que pesaban. Es un nahual, un guardián o quizás una maldición. Algo que existió desde antes de que este pueblo tuviera nombre. Los viejos hablan de quienes cruzan la línea y dejan de ser uno para convertirse en otro. Entre dos formas. Entre dos mundos. Su relato no era una historia para niños ni para incrédulos. Era un pacto silente que el pueblo respetaba con temor. Los que caminan así, continuó, pierden más que la razón. Pierden la memoria de quién fueron. Y aunque su cuerpo esté aquí, su alma se fragmenta en la noche. Recordé entonces las palabras de mi abuela, que solía decirme en voz baja, mientras tejía hilos rojos y negros. No des la espalda a la noche, niño, porque ahí los nahuales te miran, y sus ojos no perdonan. La tarde se desvaneció en un crepúsculo rojo y lento. Caminé hacia el sendero con una mezcla de respeto y desafío, sabiendo que algo esperaba ser visto, pero que quizá no quería ser comprendido. Antes de llegar, me detuve frente a un altar improvisado bajo un mezquite viejo. Flores marchitas, velas apagadas y un pequeño crucifijo colgado en una rama. Había restos de comida, maíz, frijol, un poco de chile seco, ofrendas silenciosas que hablaban de promesas y temores. Susurré una oración que recordaba de niño, sin entender del todo su significado, pero sintiendo el peso de cada palabra. Espíritus que habitan la tierra, guardad este sendero. No permitáis que el hambre que devora se vuelva sombra sin nombre.
Entonces sentí la presencia otra vez. No era un cuerpo visible, sino un movimiento en el aire, un frío que no venía del viento. La neblina comenzó a elevarse, lenta, envolviendo todo en un abrazo húmedo y oscuro. Un susurro apenas audible recorrió el sendero, un lamento que parecía venir de la tierra misma. No hubo gritos, no hubo formas claras, solo esa sensación de que algo entre nosotros vive y muere cada noche, sin descanso. Recordé el rostro del muchacho, su mirada entre el hambre y el miedo, la carne que desgarra para intentar recordar lo que se ha perdido. La historia no es de él solo. Es la de todos los que caminan entre la memoria y el olvido, entre la carne y la sombra. Antes de irme, sentí que el cerro me observaba. No con ojos humanos, sino con la paciencia eterna de quien sabe que los secretos solo se revelan a quienes se atreven a escuchar. Te invito a seguir este camino de historias que susurran los espíritus. Suscríbete y comparte este relato, porque donde el misterio respira, ahí está chamán. Que las voces ancestrales guíen tus pasos y que el silencio de la noche te revele lo que pocos se atreven a ver.